Hola a todos y bienvenidos, bueno, nueva entrega de Excel, la base. Hoy vamos a ver algunas cosas que nos han quedado del video pasado. Vamos a ver cómo ordenar datos para poder terminar con la planilla de precios que teníamos el otro día. Y vamos a ver, bueno, cómo eliminar filas, cómo eliminar columnas y si no, todavía no han descubierto cómo seleccionar, vamos a ver cómo se seleccionan los rangos de celda en Excel. Bueno, vamos directamente a Excel. Este era el archivo que teníamos la semana pasada, el video pasado. Y en algún momento les había dicho que hay una forma de que podamos reordenar de forma fácil para saber cuáles eran los precios que estaban en dólares y cuáles eran los precios que estaban en pesos y poder terminar con toda la planilla de acuerdo a lo que habíamos armado. Entonces lo que vamos a utilizar es una herramienta que tiene Excel en el menú de datos, que está acá, que dice ordenar. Entonces, primero lo que vamos a hacer es seleccionar toda la planilla junto con todos los datos hasta el último y vamos a ir a datos en el menú, ordenar, y aquí nos da opciones donde dice ordenar por código alfabético, valores de la celda, debe ser, bueno, tiene para color de fuente, etcétera. Y el orden si es ascendente o descendente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ordenarlo por el precio. ¿Para qué? Para que todos los precios en dólares nos queden arriba o abajo y los de peso nos queden arriba o abajo. Y veamos lo que hace. Le damos a aceptar y acá ve que están todos los precios ordenaditos, todos los precios que están en peso, y a partir de los precios en peso están todos los precios en dólares. Entonces de esa forma podemos saber bastante fácil cuáles son unos y otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomamos, nos vamos a la columna donde dice moneda, ponemos pesos, copiamos y directamente pegamos. Porque ya sabemos que todos estos son los que están en pesos, salvo, bueno, justo ahí está alguno en dólar. Pero vamos copiando hacia todo el rango, porque ya sabemos que todos estos son los que están en la columna de pesos. Pesos, 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 que son muchos. Eso que va a ser menos. Pesos, 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 pesos y hasta ahí. Y pesos. Bien, ya tenemos definido todos los que están en pesos y ahora nos vamos a donde ya aparecen en la columna E los precios que están en dólares. Le ponemos dólares, copiamos para tener de referencia que todos estos precios están en dólares. El último, copiamos, 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 copiamos. Y ya sabemos que todo esto está en dólares. Bien. Ahora, ¿cómo pasamos todos los datos de la columna E a la columna D? Vamos a utilizar una herramienta que se llama cortar en vez de copiar. Cortar es sacar de la celda E1536 el valor
y pegarlo en la celda de 1536. De esa forma desaparece de la otra celda. Eso se llama cortar, sacar los datos de un lado, pasarlos para el otro. Entonces vamos a sacar todos los datos de la fila de la columna E y lo vamos a pasar a la columna D. Bien, ya tenemos definido la columna de la moneda para todos, con lo cual ya los datos de la columna E, en realidad ya no nos sirve. Bien, ahora otra cosa que era lo que le decía el otro día, que este precio del dólar justo estaba en la columna E, con lo cual va a ser complicado borrarla. Lo que tenemos que hacer es pasar este valor E a la columna F. Entonces vamos a ir a la columna E8, vamos a apretar control X, vamos a acotar el valor y para que Excel no me modifique las funciones, lo vamos a pegar en la F8. Y ven que no se modifican porque automáticamente Excel, al cortarlo de la celda E8 y pasarlo a la celda F8, me corrige todas las funciones que tienen asociada a la celda. Ven acá arriba dice ahora F8 en vez de E8, que era como decía la vez pasada. Entonces así, ahora sí estoy en condiciones de eliminar la columna E. Bueno, vamos a ver otra opción, que es cómo eliminar la columna. Bueno, acá hay un par de opciones, tienes 2 o 3 caminos. Uno de los caminos es, si necesito eliminar toda la columna, voy con el mouse, presiono sobre la letra E, me marca toda la columna, aprieto el botón derecho del mouse y le pongo eliminar. Bien, ahí la eliminó a la columna que estaba y me pasó los datos corrió todos los datos a la columna. La otra opción es, vamos a deshacer para ver cuáles son las otras opciones. La otra opción es ponerme en cualquier lugar de la celda, cualquier celda que esté sobre la columna, presiono el botón derecho del mouse, me sale el menú, pongo eliminar y acá me da un par de opciones. Si quiero eliminar, si quiero desplazar la celda hacia la izquierda o si quiero eliminar toda la columna. Entonces le pongo eliminar toda la columna, me lo elimina toda la columna. Después vamos a ver lo que es pasar los valores hacia la izquierda. Bien, y la tercera opción que tenemos es ir en el menú inicio, vamos a donde dice eliminar, en realidad no formato, y acá dice eliminar columnas de hoja y la elimino. Esas serían las 3 opciones para eliminar una columna. Bien, entonces ya una vez que tenemos acomodadito todo esto, lo que vamos a hacer es nuevamente ir a datos, ordenar, pero ahora en vez de ordenar por precio lo vamos a ordenar por código alfabético para que nos quede de acuerdo a la codificación que tiene la planilla. Le damos a aceptar y ahora vuelve al principio la ordenación de códigos y ahora simplemente vamos a copiar una de las celdas que tiene la fórmula y la vamos a pegar hasta la última celda, que es la 4900 y 4900 y algo era. Marcamos y nos vamos hasta la celda, bien, 4951, hacemos control V corta y me pega la fórmula, con lo cual ya tengo resuelta toda la lista de precios con todos los productos de acuerdo a las condiciones que le habíamos puesto, que es definir el tipo de moneda del precio, si es en pesos o en dólares, definir un valor para el precio del dólar que está en la celda E8, que es 180 pesos, y definido los descuentos de acuerdo a las condiciones comerciales que nos habían pasado de la gerencia. Entonces, teniendo todo esto resuelto, verán la rapidez con la cual se puede resolver un caso como este. Simplemente que cuando cambie el precio del dólar, cambie el precio del dólar y me actualice todos los precios que están en dólares, o simplemente cambiando los valores del descuento me actualice todos los descuentos. Este es en realidad la razón de ser de este tipo de planilla de cálculo. Ver la forma de resolverlo
de forma simple todo lo que es fórmulas, para que después sea muy ágil poder cambiar algún dato o alguna variable para que me dé los resultados. Bien, ahora vamos a ver algunas cuestiones de formato. Por ejemplo, si yo quiero marcar el valor del dólar para que resalte, simplemente voy a la celda D8 donde está el dólar, marco hasta la E8, marco las dos celdas y le puedo poner algún color. Entonces voy a inicio y le digo que el precio del dólar lo quiero en rojo, no, en verde. Entonces es como que resalta ahora sí el lugar donde está el precio del dólar. Pero además lo que necesito es que esté la letra un poco más grande. Bien, entonces voy a inicio, acá está el tamaño de la fuente, simplemente elijo un tamaño de letra más grande. Entonces ahí resalta aún más el dólar. Y ahora lo que quiero es que resalte las filas de descuento. Entonces voy, marco la fila de descuento y voy a poner los descuentos. Voy a marcar la fila de descuento y le voy a poner un color, por ejemplo, un color rojo. Y además de color le voy a poner un borde para que quede más lindo. Y además de eso, para que sea más fácil de leer, voy a aumentar también el tamaño de la letra. Bien, pero sumado a todo esto, lo que voy a hacer es ponerlo en negrita para que resalte aún más. Está acá la negrita. Y le voy a decir que yo quiero que la letra, en vez de estar en negro, esté en rojo, esté en blanco. Bien. Entonces ahí, como verán, ya resalta un poco más. Y ahora lo que quiero es que todo esto tenga los bordes, o sea, tenga las líneas separadoras. Entonces voy a ir, voy a marcar todo el rango de celda, que ya le voy a enseñar cómo se hace. Voy a ir a inicio y le voy a poner todos los bordes. De todas formas, si presionan acá, te dice alguna opción de borde y si no, dice todos los bordes. Le pongo todos los bordes, con lo cual queda aún mejor. Y a la primera, lo que voy a hacer es ponerle algún fondo de color, un fondo gris tal vez, y lo voy a centrar para que quede centradito. Ahí. Bien, ahora bien, ¿cómo hago para seleccionar todo el rango de forma simple? Para poder ir de la celda A12 hasta la celda A4951 sin necesidad de estar haciendo en el teclado page down o estar bajando con el cursor. Bien, me pongo en la celda A12, presiono la tecla Shift, presiono la tecla Control y aprieto el cursor con la flecha que está hacia la derecha. Y ahí me elige todo el rango de celdas que tengan valores, digamos que tengan valores de forma continua, hasta el final del rango. Y siguiendo con la tecla Shift y la tecla Control presionada, presiono en el cursor el que marca la flecha para abajo y me marca todo el rango hasta abajo. Bueno, vamos de nuevo. Si yo quiero marcar todo el rango desde la A12 hasta la celda que tenga el último valor, voy a la primera celda, presiono Shift, presiono la letra Control sin soltar la letra Shift y presiono en el cursor la flecha hacia abajo. Entonces me marca toda la celda hacia abajo y de la misma forma presiono el cursor y me marca la flecha hacia la derecha y ahí me marca todos los precios a la derecha. Bueno, esa es una forma fácil a veces de navegar por Excel, porque si no tendría que ir a la A12, presionar Shift y empezar a presionar todo hasta que llegue hasta la última celda, lo cual se le puede hacer volver muy engorroso presionando la tecla del cursor que marca hacia abajo. ¿No ven cómo va marcando? ¿Se imaginan que acá voy en la celda 80 y tengo que llegar hasta la 4900? Bastante complicado. Entonces, ¿cómo lo resuelve Excel de forma simple? Presiono Shift, presiono Control
cursor hacia abajo y me marca todo. Y de ahí cursor hacia la derecha. Y ya tengo todo el rango seleccionado. Bueno, otras cosas para que quede bonito puede ser ponerla en negrita a los datos de la empresa. Tal vez agrandar el nombre de la empresa. Esto ya son cuestiones de gusto de cada uno, como para que resalte. Después les voy a mostrar que hay formas de poner una imagen, como puede ser el logo de la empresa, ese tipo de cosas. Pero bueno, inicialmente era un poco para darle forma a todo esto. Después lo que generalmente se hace también es decir, bueno, queremos resaltar o para que sea más simple de leer, se le da color a las columnas. Por ejemplo, a la columna de anticipado le puedo poner, para poder seguirlo a las columnas, les puedo poner un color tal vez amarillo, como para que tenga un corte y sea más simple de seguir la columna con los precios. Y lo que vamos a ver ahora es algo que se llama fijar paneles, creo que se llama inmovilizar paneles en realidad, que tiene este sentido. Cuando en la pantalla estoy acá, yo veo qué es lo que dice la celda, digamos, tengo una referencia a lo que dice la celda. Acá dice código alfabético, dice serie, moneda, precio anticipado, cheque de día. Sobre todo cuando se trabaja con tablas, esto es muy útil. Pero ¿qué pasa? En la medida que bajo, todo empieza a subir. Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir y empiezo a perder el nombre que tienen las columnas, con lo cual pierdo la referencia de lo que significa cada columna. Si bien puedo aprender de memoria qué es lo que significa cada columna, cuando tengo muchas columnas esto es bastante complicado. Entonces acá, ¿cómo nos ayuda Excel para resolver esto? Con una función que se llama inmovilizar paneles, que está en el menú vista. Entonces, ¿cómo inmovilizo los paneles? ¿Cómo hago para que la fila A12 quede siempre arriba, de tal forma que yo cuando baje no pierda la referencia de lo que dice cada columna? Para poder hacer eso, Excel ¿cómo nos ayuda? Nos da una opción que veíamos recién que se llama vista inmovilizar paneles. Entonces me posiciono en la celda siguiente, en la cual yo quiero inmovilizar la fila. En este caso sería la A13. Voy a vista, la opción inmovilizar, y acá me dice inmovilizar paneles y me da una ayuda de qué es lo que hace inmovilizar paneles. Presiono inmovilizar paneles y ahora sí, cuando yo baje, siempre me queda la parte de arriba fija. Entonces ahí sí, no importa hasta dónde esté yo, siempre voy a saber cuál es el título de cada columna, con lo cual es una gran ayuda, sobre todo cuando tenemos muchas filas y muchas columnas. ¿Por qué? Porque en la medida que me voy alejando, se van yendo todo para arriba y voy perdiendo la relación y el nombre de las columnas. De la misma forma, bueno, en este caso no tenemos tantas columnas, pero si tuviese muchas columnas y yo necesitaría ir hacia el lado derecho, me va desapareciendo la columna. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer una inmovilización doble, que es, vamos a inmovilizar todo hasta la fila 12 y a su vez vamos a inmovilizar la columna A, para que si me corro hacia la derecha, siempre la columna del código alfabético la pueda ver y de esa forma tener una referencia de los datos del código en el cual estoy parado. ¿Cómo se hace eso? Voy a la columna B, a la fila 13, porque lo que quiero es inmovilizar todo esto hacia arriba. Me voy a vista, inmovilizar, le vuelvo a poner inmovilizar paneles y ahora veamos qué hace. Ahora bien, ahora lo que hace es me inmoviliza
todos los títulos de las columnas, pero a su vez, si yo me corro hacia la derecha, miren lo que sucede. Me inmoviliza toda la columna del código alfabético. Entonces, si en algún caso nosotros tenemos que, no tenemos, como en este caso, 1, 2, 5 condiciones comerciales, sino que podemos tener, que también puede ser útil cuando ya tengamos el nombre del producto. Indudablemente en algún momento vamos a tener el nombre del producto acá, entonces todo esto se va a correr hacia la derecha y eso va a hacer que capaz que cheque 45 días, cheque que 30 días, ya no quede en la pantalla. Entonces cuando yo quiera ver ese dato voy a tener que correrme hacia la derecha y voy a perder la relación del código que estoy viendo, con lo cual es muy útil inmovilizar el panel del código, cosa que cuando yo me corro hacia la derecha siga viendo el código del producto y a su vez pueda seguir viendo el título de cada columna para tener de referencia. En este caso, sobre todo cuando uno tiene que trabajar, inmovilizar panel es sumamente útil. Y otra función que con la cual Excel nos ayuda es con una función que se llama buscar. Buscar es en el caso de que yo sepa cuál es el código para no tener que subir y bajar. Por ejemplo, yo quiero ir a... estoy en la parte de arriba y yo sé que el código se llama CMS o con 02005. Entonces, si yo me encuentro acá arriba y sé cómo se llama el código del producto, simplemente presiono control y la tecla B larga. Y acá Excel nos dice qué es lo que queremos buscar. Entonces yo le pongo con 02005, le pongo buscar siguiente y Excel automáticamente me va a buscar el código que yo necesito, con lo cual encontrar un código se hace mucho más simple, porque ahora simplemente presionando buscar, yo le digo quiero ver la SAP 01005 y Excel se posiciona sobre el SAP 01005, o si quiero ir al ASCII 01001, Excel simplemente lo busca. Entonces de esa forma no tenemos que estar nosotros navegando por toda la lista para buscar los códigos, sino que simplemente presionando dos teclas como son control y B larga me sale un panel para poder buscarlo. Bien, otra de la, bueno, ya hemos visto ordenar, cómo inmovilizar paneles y bueno, algunas cuestiones de formato. Y ahora lo que vamos a ver es una función que tiene Excel para datos que se llama filtro. Bien, supongamos que nosotros queremos darle a un cliente solamente la lista de precios con los productos que tiene precio en pesos. Entonces lo que vamos a hacer es decirle que yo quiero que filtre todo lo que está con el nombre pesos en la columna C. Bien, ¿cómo se hace esto? Voy a la celda A12, marco todo el rango de celdas que yo quiero filtrar, que sería toda la lista de precios. Me voy a la opción que dice datos y acá hay una opción que dice filtro. Presiono filtro y me pone acá en el costadito como una flechita hacia abajo, que es el filtro. Pero además del filtro, esta flechita, bueno, tiene un ordenar por color, incluso tiene un buscar, tiene algunas opciones de búsqueda de filtro de texto, que ya lo vamos a ver enseguida, y tiene las opciones que están escritas sobre la columna que yo quiero filtrar. Entonces, si yo quiero que solamente me queden los precios en pesos, marco pesos, le doy a aceptar y ahora sí Excel me filtra y me deja solamente lo que está en pesos. Pero además de eso, y esto es una opción bastante útil, ¿cómo sé que tiene puesto un filtro? Una, porque acá tiene digamos la marca del filtro. Pero a veces cuando son muchas las columnas, este tipo de cosas, uno ya pierde la relación de si tiene o no tiene un filtro. Entonces, ¿cómo saber que está puesto un filtro? Porque los números están en azul. Los números de la izquierda, que normalmente están en negro, se están marcando en azul. Bien, ¿cómo vuelvo a que me muestre todo? Vuelvo a presionar la flechita hacia abajo, le pongo que seleccione todo
y le pongo aceptar. Bien, esto sería el caso de que yo necesite filtrar toda la palabra dentro de una columna. Pero supongamos que yo necesito filtrar las bicicletas, que son el código BIC. Entonces me voy a código alfabético, a donde está la celda A12, que es el título, pongo filtro, acá dice filtro de texto, y le pongo comienza por, sería una opción, y contiene sería la otra opción. Pero en este caso, como yo sé que comienza por, pongo comienza por, pongo la palabra BIC y le doy a aceptar. Y veamos qué dice. Entonces ahora me filtra solamente los códigos que tienen adelante el BIC. Bien, si yo necesitaría que aparezcan los BIC y otra opción más, entonces pongo comenzar por, comienza por BIC y comienza por ejemplo, BIR, y le doy a aceptar. Entonces ahora sí, no, perdón, no es I, es O. Voy acá, filtro personalizado, acá en realidad es O, no es IR, porque si no tendrían que validar las dos opciones, y le pongo aceptar. Y ahora sí me muestra todos los BIC, y bueno, justo no hay ningún BIR, así que busquemos alguno que esté seguro. Vamos a filtro personalizado, pongo BIC o ASI. Entonces ahora me muestra todos los ASI y todos los BIC. Que esto es muy parecido a lo que hace el sistema cuando ustedes hacen un F3 y buscan un producto. Lo que hace la máquina es filtrar la búsqueda. Pero acá además tenemos algunas opciones que dice use el signo de interrogación para representar cualquier carácter individual, y si no, bueno, el asterisco para representar una serie de caracteres. ¿Esto cómo sería? Supongamos que yo necesito los BIC, que necesito los BIC de todos los rubros, o sea 01, 02, 03, 04, pero a su vez solamente lo que termina en el 001. Y necesito los ASI, que sea de todos los rubros, que tengan un 0 y a partir de 0 tengan cualquier número. Entonces veamos qué hace. Le voy a aceptar y ahora me dice, veamos primero BIC. Bueno, de BIC B me muestra todos los BIC sin importar los dos del centro y poniéndome todos los 001. Y en el caso de los ASI hace exactamente lo mismo. Me hace ASI sin importar lo que está en el medio, sabiendo que tiene que tener un 0 y sabiendo que no importan los que están al final. Bueno, esto también es sumamente útil, sobre todo para hacer el tema de filtrado, saber cómo funciona los filtros personalizados, ya que no solo hoy podemos filtrar por el código, sino que podemos armar a partir de esto nuestro propio filtro. Es bastante útil cuando tenemos que realizar alguna búsqueda incluso. Ahora supongamos que el cliente quiere ver todas las BIC, pero con un determinado precio. Entonces lo que voy a hacer es un filtro doble. Voy a ir a la columna A12 donde está el código, le voy a decir que solamente quiero ver los BIC. Bien, aquí están todos los BIC, como verán, pero que a su vez quiero que el precio, en realidad el precio anticipado, no sea mayor a 10.000 pesos, por ejemplo. Entonces voy a anticipado y le digo filtro personalizado, y le digo que sea menor que 10.000 pesos y le doy a aceptar. Entonces ahora me muestra todas las bicicletas que tienen un precio menor a 10.000 pesos. Como verán, ir armando los filtros es bastante parecido al control, no al control, sino al F3 que da el sistema, que a veces tiene
distintas opciones para ir filtrando. Tenés por rubro, por subrubro, por código del producto, capaz que una palabra. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Se llama filtro y yo puedo ir poniéndole las opciones de filtro y armando un filtro personalizado de acuerdo a las necesidades de cada uno. Son muy útiles cuando tengo que hacer búsqueda, ese tipo de cosas. Después, si le quiero sacar los filtros, porque quiero ver todos los datos, simplemente yendo a datos, presiono de vuelta filtro y me saca el filtro. Entonces vuelvo a tener lo que inicialmente tenía, que son todas las filas. Ahora vamos a ver justo una cosa que apareció acá, que se llama ensanchar. Ven acá, el problema que tiene es que me está mostrando el signo numeral, es porque, pero a la vez cuando yo me pongo encima, bueno, veo la fórmula, pero por otro lado lo que necesito es agrandar la columna para que me muestre los números. Entonces simplemente voy a la columna, a la unión que hay entre la columna F y la columna G, presiono el mouse y lo arrastro hacia la derecha para agrandarlo, y ahora sí me muestra el precio. La otra opción sería que Excel automáticamente elija el ancho de la columna, que eso se hace poniéndose en el medio de la columna, como ven acá está el mouse, y le hago un doble clic y Excel simplemente le da el ancho de la columna necesario de acuerdo a la cantidad de datos que hay en esa columna. Entonces ahora sí desaparecen todos los asteriscos y puedo ver todos los precios. Bien, ahora lo que vamos a ver es algo que también es sumamente útil cuando uno trabaja con archivos, sobre todo con archivos compartidos, que es que nosotros en principio lo que haríamos con esta lista de precios es enviárselas por mail a los vendedores, pero bueno, el problema es que los vendedores la reciben y justo estaban bajando, no se han dado cuenta y han borrado una fórmula y justo se le armó un lío y al precio del dólar en vez de 130 le habían cambiado por 110 y ya le habían dado un precio mal al cliente. Entonces, un poco para poder evitar todo ese tipo de problemas y resguardar los datos, ¿cómo nos ayuda Excel? Y es dándole seguridad al archivo. Una forma de darle seguridad al archivo es, tenemos dos opciones. Una es ponerle que el archivo no es modificable, o sea que el total del archivo no es modificable, con lo cual se bloquearía el archivo entero. Eso se puede hacer, ponerle que no es modificable y a la vez ponerle que no es modificable y ponerle una contraseña en el caso de que lo quiera modificar. Bueno, esas serían las dos opciones. Cualquiera de las dos opciones es válida. La otra opción es si yo lo que quiero es que no que todo el archivo no sea modificable, sino que algunas celdas que tiene el archivo no sean modificables. Por ejemplo, si yo decido que el precio del dólar no lo puedan modificar y que a los descuentos no los puedan modificar y probablemente el precio, entonces tengo formas de elegir cómo hacer para darle seguridad al archivo. Si yo quiero que toda la hoja no sea modificable para darle seguridad, para que al enviar este archivo por mail no puedan modificar dólar, descuento, precio, ninguna fórmula, etcétera, lo que puedo hacer es ir a revisar, ir a la opción que dice proteger hoja. Y acá en la opción que dice proteger hoja nos dice impide que otros usuarios realicen cambios no deseados limitando su capacidad de modificación. Bien, entonces yo le pongo proteger hoja y ahora me dice cuáles son las opciones que quiero proteger. Bien, yo quiero que pueda seleccionar celdas y que pueda seleccionar celdas desbloqueadas, o sea, bloqueada y desbloqueada, que eso es una muy buena opción que ya lo vamos a ver enseguida. A la vez me pide si quiero poner una contraseña y después me dice algunas opciones más que lo puedo dejar hacer en caso de que necesite. Por ejemplo, le puedo decir que lo puedo dejar ordenar y lo puedo dejar usar autofiltro
y lo puedo dejar, insertar filas no, eliminar columnas no, aplicar formato a la celda, lo puedo dejar por si él lo quiere modificar, eso no me molestaría, pues yo lo que quiero es proteger los datos. Una vez que tengo esto, le doy a aceptar y ahora veamos qué hace. Si yo acá dice 130 y le quiero poner 145, me dice la celda de gráfica de RAM, para realizar un cambio lo tenés que desproteger. Bien, entonces ahí nuestros datos quedan protegidos. Entonces no importa lo que haga, Excel no lo va a dejar modificar absolutamente nada. Eso es para proteger la hoja. Ahora supongamos, bueno, ahí hemos protegido la hoja y como verán, de acuerdo a las opciones que le hemos dado, que le hemos dicho que sí podía modificar los formatos, sí puede cambiar color, hacer un par de cosas. ¿Por qué? Porque es lo que le hemos permitido hacer. Bien, eso es sumamente útil, sobre todo cuando uno trabaja con archivos compartidos y necesita que resguardar los datos. Como habrán visto, las opciones son ponerle una contraseña, lo cual le brindaría aún más posibilidad de resguardo, y si no, dejarlo sin contraseña y tratar de que ellos no lo desbloqueen. Bien, ¿qué más tenemos ahora? Cuando queramos, a eso también, cuando queramos modificar los datos, lo que tenemos que hacer es ir igualmente a revisar, presionamos donde dice desproteger hoja, me la desprotege y ahora sí puedo hacer la modificación de los datos de una forma bastante simple. Queda como estaba originalmente. Bien, ahora veamos otra cosa que es la seguridad de poder dejarlo que modifique algunas celdas protegiendo el libro o protegiendo la hoja, perdón. ¿Cómo sería eso? Supongamos que yo quiero que no modifique el precio del dólar, que no modifique los precios, pero sí que pueda modificar los descuentos. Porque, bueno, no sé, le queremos dar la opción y realmente los descuentos no es una opción que nosotros tengamos tanta seguridad, porque por ahí puede ir a visitar un cliente y decidir que no le quiere hacer el 25%, sino que le quiere hacer el 20%, y bueno, y va a estar cerrado en que no va a tener la opción. Entonces, ¿cómo podemos hacer para proteger toda la hoja, pero a la vez permitirle modificar los descuentos? Voy a la fila de descuentos, marco el rango donde están las celdas que obtienen el descuento, me voy a inicio y en inicio voy a la opción que dice formato, y dentro de formato voy a formato de celdas, o bueno, veamos primero acá, voy a formato de celda, acá dice proteger y está tildado lo que dice bloqueado, entonces lo desbloqueo. Si yo lo desbloqueo, ¿esto qué hace? Que cuando yo vaya a revisar proteger hoja, le diga que lo quiero proteger, acepto, entonces no me va a dejar modificar nada de la hoja, salvo las celdas que están desbloqueadas. Yo acabo de desbloquear esto. Si él quiere que no aparezca que es menos 25, pero quiere 20, entonces me deja modificar. Pero si yo quiero modificar el precio del dólar, me dice que no se puede. O sea que en ese caso, él podría modificar los descuentos, o sea, el vendedor, que es la opción que nosotros le hemos dejado libre, pero a la vez todos los demás datos de la hoja se encuentran bloqueados. Sumamente útil para proteger los datos, dándole la opción de que pueda modificar algunos datos. Bueno, veamos un ejemplo parecido, pero ahora desprotegiendo, desbloqueando en realidad la modificación del dólar. Si yo quiero que, además de los descuentos, pueda modificar el precio del dólar, simplemente me pongo en la celda donde está el precio del dólar, que es la E8, voy a inicio, me voy a
formato, y dentro de formato voy a formato de celdas. Voy a perdón, primero tengo que desproteger la hoja. Desprotejo la hoja. Ahora sí, voy a inicio, a formato, y acá dice formato de celdas, y dentro de formato de celdas voy a la opción o a la solapa que dice proteger, la desbloqueo, le doy a aceptar, voy a revisar, voy a proteger hoja, le digo que la proteja, y ahora, como verán, la hoja nuevamente se encuentra protegida, pero le estoy dando la opción de que él pueda modificar el precio del dólar. A veces es útil. Lo que esto es útil es que de esa forma también, más allá de que pueda modificar un dato por necesidad, evitamos de que algún error pueda modificar alguna de las fórmulas que están cargadas y que tenga después problemas con la fórmula o problemas con los datos y se le desaparezca. Sobre todo cuando la gente no sabe utilizar muy bien Excel, es muy útil esta función de desbloquearles solamente lo que ellos pueden modificar para evitar que modifique cualquiera de las otras opciones. Bueno, hasta acá es más o menos todo. Después vamos a seguir con otras opciones, con nuevas fórmulas, pero para terminar de darle formato y darle forma a esta lista de precios, creo que hemos hecho un buen avance viendo cómo se ordenan los datos, cómo se filtra, cómo se pueden usar filtros personalizados, filtros compuestos, cómo se puede proteger la hoja, que es sumamente útil para bloquearlo, y cómo desprotegerla, y sobre todo, bueno, algunas cuestiones de formato, como cambiar colores de fuentes, ese tipo de cosas. Así que hasta la próxima.